La diferencia entre el técnico común y el climatrónico. ¿Cómo así, Lauhander, el técnico común? El técnico común es la persona que repara algunas placas. Generalmente es alguien que viene de otros sectores o que aprendió algún truco o que está acostumbrado a hacer arreglos rápidos. Es la persona que repara algunas placas, incluso llega a reparar algunas placas, pero se queda estancado. Es el eterno autónomo, no entiende del negocio de reparación de placas y se queda ahí ganando sus pocos miles de reales al mes, estancado. Si hay una placa, la repara. Si hay una placa que no repara, no le importa. Si no logró reparar una placa, no se preocupa porque no la reparó. Simplemente piensa que hay placas que Dios quiso que fuera así, que él no las reparara. Es un tipo un técnico común que está atascado, está estancado y para él está todo bien. Lo más loco es que para él está todo bien. El enemigo de tu mayor éxito es tu primer éxito. Y el tipo sale del CLT para ser autónomo y el autónomo es el CLT de su propia empresa, ¿no? Si deja de trabajar, pasa hambre. Entonces tiene que trabajar todos los días, a veces incluso los domingos. Y entonces también lo entiende, se queda agobiado, ¿no? Que él, cuanto más trabaja, más gana, pero gana ahí, no sé, 2, 3, 4, hasta 5,000 reales ahí. Está súper satisfecho porque es un salario que nunca había ganado en su vida, solo que él no entiende que eso le está impidiendo obtener un resultado mayor, porque piensa que así es como debe ser. Mantenimiento electrónico es eso, los clientes solo quieren precio, no hay buenos clientes y así es. Entonces le echa la culpa al mercado y listo, aceptas esa posición. Entonces una visión de que no basta con reparar placas de cualquier manera, ese no es el juego, tienes que ser climatrónico, ¿cierto? Eso se está volviendo cada vez más fuerte, tan fuerte que hay gente que no es climatrónica, pero se aprovecha de la ola de los climatrónicos. ¿Cómo así, Lauhander? Voy a citar un ejemplo para que no, si ya lo escuchaste, lo vas a oír de nuevo aquí para que lo fijes. Pero yo tuve la oportunidad de ver. Participé en un evento a finales del año pasado en Salvador, donde entré en el ascensor y un tipo me presentó a otro tipo de allí. El tipo, mira, este es Lauhander, tal, el climatrónico. Él dijo, no, climatrónico es un tipo de mi ciudad. El otro, el climatrónico está, el profesor de los climatrónicos y tal. Empecé a reírme, ¿no? No, hombre, el climatrónico es un colega mío que está aquí, una climatrónica. Es el nombre de la empresa del tipo, de mi colega de aquí. Y entonces lo entendí, ¿no? Capté la idea enseguida, el tipo seguía queriendo explicar y yo, bueno, pasó. Ese tipo apareció en el evento, que su tienda es una climatrónica y el tipo no es mi alumno, ¿no? El tipo no es mi alumno, es un tipo de los antiguos, de esos que vienen de otras áreas, ¿sabes? Que tienen ahí una estructura, aparentemente parece que tiene una estructura, pero la tienda del tipo es climatrónica, ¿de acuerdo? Está surfeando la ola de los climatrónicos. ¿Es alumno? ¿Es climatrónico? No lo es, pero sabe que el nombre tiene peso, el nombre es importante, la categoría tiene importancia. ¿Por qué? Tanto yo como los miembros de la AME protegemos, priorizamos, trabajamos mucho para que el climatrónico sea una profesión no prostituida, una profesión reconocida. Sabemos nuestro valor, sabemos lo que entregamos al mercado. No aceptamos prostituirnos como sucede en algunas profesiones, donde la persona entra y es solo cuestión de precio, ¿verdad? Por eso no abarato el costo de convertirse en climatrónico como si fuera cualquier cosa. Para ser climatrónico hay que tener formación, para convertirse en climatrónico hay que formarse como climatrónico. Entonces te formas como climatrónico. Hay un curso llamado formación climatrónica, donde te vas a formar como climatrónico. No necesitas tener una formación previa para ser climatrónico, pero para convertirte en climatrónico sirve participar en una formación. Entonces, como dije, no basta solo con arreglar, hay que ser climatrónico. Es la persona que piensa diferente, que busca profesionalizarse, que sabrá reparar, que se va a incomodar cuando no logre reparar y que va a entender que no pudo reparar por algo que aún no sabe. Y está bien, pero tiene que incomodarse. No es algo que venga del mercado, no. Toda placa tiene reparación y la electrónica es una sola. Nuestra filosofía se basa en estos dos principios básicos. El cliente solo no repara en una climatrónica si no tiene dinero para pagar o tiempo para esperar. Las dos variables que impiden la reparación de una placa con el climatrónico. Entonces mira cómo es diferente la mentalidad. Mira cómo es diferente la forma de pensar del climatrónico. Es la persona que desbloquea el mercado cuando se trata de mantenimiento electrónico. Y no es el tipo que va, si sale bien, bien, si no sale, no salió. Es realmente barato. El que es el baratito, que pega una miseria, es porque se ve a sí mismo como un cambiador de componentes. Todos nosotros, en algún nivel al principio, ya fuimos cambiadores de componentes. Pero la invitación es que dejes de serlo o que cuando empieces buscando no ser un cambiador de componentes, porque la mayoría de las personas, la mayoría de ustedes que están aquí, piensa que el mantenimiento electrónico es cambiar componentes hasta acertar.
Cambias, acertaste lo que estaba mal, la placa volvió a funcionar. Y no es así como funciona. Solo se cambia el componente de la placa electrónica que está defectuoso. Aunque la máquina funcione, por ejemplo, ahora, antes de venir aquí para la transmisión en vivo, estaba analizando una LG. La placa funciona normal, enciende con el control y el botón de encendido no estaba funcionando. ¿Quieres ver? Ve a mi historia y lo vas a ver. La placa funciona. Si yo fuera un cambiador de componentes, diría que hay un defecto en la máquina. Pero yo soy un climatrónico. Voy a analizar la placa en su totalidad, analizar el feedback del cliente, lo que él dijo. Voy allí analizando, veo que el botón está dañado, cambio el botón. ¿Por qué? La placa tiene que estar al 100%. Tiene que funcionar tanto con el control como con el botón. Allí se identifica el defecto y se cambia el componente defectuoso. No es cuestión de suerte. La electrónica no es suerte. El cambiador de componentes piensa que sí, ¿entiendes? Él va memorizando y guardando. Requiere una memoria gigantesca para memorizar todos los defectos. Solo en AME hay más de 650 reparaciones catalogadas. ¿Voy a memorizar los 650 reparos? Es una locura. Es una locura. El mantenimiento no funciona así. El sentido común piensa que el mantenimiento electrónico es: soy muy bueno porque memoricé 1.000.000 de fallas en mi cabeza. No es así como funciona. Soy muy bueno porque sé resolver problemas de placas electrónicas. Mi alumno es muy bueno porque sabe resolver problemitas de placas electrónicas. No importa cuál sea el problema, no importa que nunca haya visto la placa. Lo que importa es que sepa resolverlo. Toma la placa y lo resuelve. Entonces, hablé usando una comparación para dejar bien clara en tu cabeza la diferencia entre el climatrónico y lo que yo llamo cariñosamente cambiador de componentes, que es esa categoría en la que coloqué a los técnicos comunes, ¿verdad? Vamos a categorizar como cambiadores de componentes y, de nuevo, yo también fui cambiador de componentes. En nuestra jornada de aprendizaje, al principio, uno termina pensando que es eso, que el mantenimiento electrónico es eso, ¿vale? Y no lo es. En el camino vas a aprender que no es así. Siempre me pareció extraño que alguien repare solo una placa. Entonces, mira, el cambiador de componentes no entiende lo que hace, solo sigue el truco y ejecuta. ¿Cuántas veces escucho? ¿Cuál es el truco para reparar esta placa? Como a veces sus propios clientes dicen: ayer cambié este capacitor y funcionó. Mira, la persona no sabe lo que hizo, tuvo suerte. Hermano, ¿vas a estructurar tu empresa en la suerte? ¿Sí? Voy a montar una empresa de mantenimiento electrónico basada en la suerte para ver si las placas que reparo es todo cuestión de suerte. Tomé la placa y la voy a reparar a la suerte. Eso no existe, hombre, es una locura. El cambiador de componentes piensa que el mantenimiento electrónico es solo un truco, ¿entiendes? Él toma el truco y lo ejecuta, lo memorizó, lo anotó. Tal error cambia tal componente. Él no entendió por qué ese componente causó ese defecto, porque muchas veces ni siquiera tiene la base para entender eso. No tiene ni siquiera la base teórica suficiente para poder analizar un defecto electrónico. En cambio, el climatrónico entiende el porqué del análisis y la sustitución del componente. De nuevo, nosotros entendemos por qué ese componente falló o por qué ese componente causó ese error, qué circuito provoca ese comportamiento. Entonces, nosotros, los climatrónicos, entendemos eso. Aunque no pueda reparar por algún motivo, tengo que dar el diagnóstico. Entonces, ¿qué es el diagnóstico? Mira, o no tiene reparación o el defecto está en el micro. No hay un micro para reparar, el defecto está en el micro. El tipo dice esto, esto y esto. Entonces, la persona va y explica con riqueza de detalles por qué ocurrió ese comportamiento. Otra cosa que es muy característica del cambiador de componentes: trabaja de forma aleatoria, toma la placa y empieza a buscar el defecto al azar. De nuevo, es cuestión de suerte, de intuición, cambiando componentes a diestra y siniestra para ver cuál está fallando. El tipo en YouTube estaba explicando cómo corregir el error P0. Fui a ver, ¿no? Pucha, una clase sobre fallas, porque no tengo ningún problema, estoy aprendiendo de todos todo el tiempo. La explicación del tipo era así, era el X-Power, si mal no recuerdo, una carga X-Power. Mira, el RP0 fue esto aquí, cambié este componente y no funcionó. Cambié este, no funcionó, cambié este, no funcionó, cambié este, no funcionó. Así que cambió 4 componentes, nada, no volvió a funcionar. Cuando cambié el IPM, volvió a funcionar. El error P0 era el IPM. Pucha, ¿qué clase es esa, viejo? La clase del cambiador de componentes. Aleatoriamente fue cambiando. Había un circuito ahí en el que cambió el componente que no tenía nada que ver con el P0. Ni siquiera interpretó el circuito. Ni siquiera interpretó qué era el P0, hermano.
Simplemente fue ahí, fue cambiando, cambiando, cambiando y en algún momento funcionó. Y cuidado, hay profesores que enseñan eso a los alumnos. Dice que, el componente es demasiado barato, cámbialo, no tiene ningún costo, es muy barato. Caramba, hermano, se olvidan del tiempo, ¿no? ¿Crees que cambiar el componente es así de rápido? Aunque seas muy habilidoso, te va a llevar tiempo cambiarlo. Si agarro una placa para cambiar un componente y tú una para cambiar 10 hasta que aciertes, porque yo cambio uno y pruebo, cambio uno y pruebo hasta acertar. O cambias todo de una vez y ves cuál funcionó. No es así como funciona, eso es muy ineficiente. Se gasta más componentes, más tiempo y se manipula más la placa del cliente. El nivel de profesionalismo que buscamos con el climatrónico es dejar el arreglo que hice en la placa imperceptible. El climatrónico realiza un análisis más enfocado, asertivo y por eso más rápido. Entonces cambio el componente defectuoso o los componentes defectuosos, ¿entiendes? Porque sucede lo siguiente, mira, sucede, ya me ha pasado esto muchas veces, muchas veces. Tomas una placa, identificas un fallo en el circuito y empiezas a cambiar los componentes del circuito. Cambias, pruebas. Y sucede que terminas cambiando todos los componentes del circuito. Ya he visto que esto pasa muchas veces. Cambia todos los componentes del circuito y no resuelve el problema. Y entonces la persona se queda bloqueada y entonces la persona o bien pasa a un análisis más profundo o se queda bloqueada. ¿Y por qué no hacer un análisis profundo desde el principio? Un entendimiento del comportamiento, del sistema, cómo debería funcionar este componente, cómo debería comportarse y cómo se está comportando realmente. Eso es un análisis detallado del circuito. Entonces analizas perfectamente, correctamente, restringes el defecto y al restringir el defecto vas directamente al componente defectuoso y solo cambias ese componente. Ganas en tiempo, en eficiencia, ¿verdad? Gastas menos en el componente, aunque no sea barato, pero sigue siendo un gasto. Y manipulas menos la placa del cliente, la dejas más original, ¿de acuerdo? Otra cosa con la que el que solo cambia componentes sufre mucho es no puede explicarle al cliente qué hizo en la placa o por qué ocurrió ese defecto o dar un informe sobre el motivo. Un informe, hay clientes que lo piden. El informe sobre el defecto de la placa, sobre qué causó el defecto, ni siquiera lo sabe. Él dice, mira, cambié esto aquí y funcionó, cambié esto otro y quedó bien. Hermano, y entonces, ¿por qué fue eso? ¿O no funcionó? ¡Oh, hombre! En cambio, el climatrónico explica con claridad y seguridad la reparación al cliente, sin miedo de que el cliente piense que solo cambió un componente, porque entiende que él aporta una solución al cliente. Y no es solo cambiar el componente, no es solo que cambié el componente y funcionó. No, fue este componente, pero ¿por qué? Fue por esto, esto y esto. El climatrónico puede explicarlo. Y si al cliente no le gusta que él cambió un relé, que rehizo una pista y que solo fue una pista, él va a decir, amigo, es lo siguiente, tu placa cuesta 2,000 reales. Yo la reparé por 500 y ahora te la estoy entregando funcionando. Y el cliente casi nunca dice eso. Lo digo así porque es una creencia de ustedes que aún no están en el sector. Nosotros ya estamos en el juego, el cliente casi nunca dice eso, hermano. Otra cosa que pasa mucho con los que solo cambian componentes, no sé si en tu ciudad ocurre, pero yo ya lo vi en Sao Paulo. Incluso cuando llegué por primera vez a Sao Paulo en 2019, el tipo decía, allá en mi barrio, en mi zona, hay un tipo que solo repara Fujitsu. Y me pareció extraño eso. ¿Cómo puede ser que el tipo repare solo un modelo de placa? ¿Cómo puede ser eso? No lograba entender cómo podía pasar eso, porque de donde yo vengo, donde aprendí mantenimiento electrónico, nosotros reparábamos todo tipo de placas. No había restricción de placas, no había ningún tipo de placa que no reparáramos, ¿entiendes? Entonces me pareció extraño. ¿Qué fue lo que hice? Fui a entender mejor y me di cuenta de que el tipo era besourado. Si hoy te entrego 100 placas Samsung de un mismo modelo, tú, aunque no sepas nada, vas a poder reparar algunas. Porque una tiene un capacitor reventado, lo vas a ver y lo vas a cambiar. Otra tiene el fusible abierto, lo vas a ver y lo vas a cambiar. Si sabes mínimamente cómo probar componentes, puedes reparar algunas placas si te dan 100 placas y entonces te vas a volver visurado, vas a entender los trucos de esa placa, los vas a memorizar. Solo con ver el modelo ya dices, yo lo agarro, si es Samsung, lo agarro, si es Fujitsu, lo agarro. Pero el tipo solo repara una marca porque él tiene los trucos de esa marca, tiene los visus, ¿entiendes? Y el visu es bueno, pero no es suficiente para que te conviertas en una persona independiente, ¿entiendes? No te vuelves independiente del visu. Siempre vas a necesitar de alguien que te dé el visu. Eso si no te vuelves profesional. Imagínate, tú trabajas con la instalación de aire acondicionado y cada vez que necesitas instalar, tienes que llamar a alguien para que te ayude.
O tienes que esperar a que alguien te diga alguna información. Esperar a que alguien descubra por ti cómo se instala no tiene sentido, ¿verdad? En cambio, el Climatronic repara todas las marcas, incluso arregla otros equipos también. Tengo alumnos que reparan placas de máquinas de soldar, placas de microondas, placas de refrigeradores, placas de televisores, placas de un montón de cosas, inversores de frecuencia, soft starter, PLC, lo que se les ocurra. Zona industrial, zona odontológica, porque la electrónica es una sola, amigos míos. Ustedes van a entender eso a lo largo de este camino, que la electrónica es una sola. Si reparas una placa, puedes reparar otras si aprendiste bien. Si aprendes mal, piensas que la electrónica es solo de ese modelo. Reparas placa de Samsung. Ah, cambiaron el modelo de Samsung. Uy, me perdí. Ahora sí que estoy en problemas. Pero quien tiene ese miedo es un trabajador de componentes. Me pareció bueno cuando lancé una placa nueva de Climatronic, porque así filtramos el mercado, le damos una pequeña limpieza y solo quedan los buenos, ¿entiendes? El trabajador de componentes trabaja solo, sin apoyo. Alan, ¿tienes algo en contra de los autónomos? Nada, ¿vale? Solo que como climatronicista te voy a invitar a evolucionar o al menos a tener una mejor calidad de vida, porque incluso puedes decir, ah, gano mucho dinero, trabajo coordinado. Eso es insostenible a largo plazo, a corto plazo, hasta puede funcionar. Trabajas más para ganar más durante un corto periodo de tiempo, 1 año, 2 años, 3 años. Sacrificas algo de salud, sacrificas, sí, la familia en pro de ganar más, ¿no? Entonces, sacrificas durante un tiempo, no puede ser a largo plazo. El error que veo que comete la gente es pasar 10, 20 años de esa manera y ahí la persona termina enferma, termina con el matrimonio destruido, los hijos no están bien criados y la persona solo vivió para el trabajo, un psicópata del trabajo y a veces ni siquiera gana todo ese dinero. Ser climatrónico es para tener calidad de vida, para trabajar desde casa, para atender bien a tus clientes, pero también para descansar los fines de semana, para salir con tu familia, tener dinero para eso. Esa es la idea. Entonces, incluso eso les enseño a mis alumnos, porque el climatrónico no vive solo de reparar placas, amigo. Hay que saber vender, hay que saber atender, hay que saber fidelizar al cliente. Por eso les enseñamos eso a los muchachos. ¿Por qué? Porque reparar placas está bien. Hay que saber reparar placas, hay que estar en el banco de trabajo, ¿no? Hay que estar en el banco de trabajo, hay que estar reparando, pero también hay que entender sobre gestión financiera, sobre cómo atraer a los clientes correctos, sobre fijación de precios, porque si no, vas a trabajar muchísimo y no vas a ver el día, el color del dinero. Te digo una cosa, amigo, si hoy ganas 2,000 reales, 1,500 reales, 1,000 reales y pasas a ganar 3, 4,000, al principio es mucho dinero el que vas a ganar. 5,000, 6,000, 10,000 reales, al principio es mucho dinero. Pero si no tienes cuidado, tu nivel de vida sube tanto que 10,000 reales a veces no alcanza, no se ajusta a tu estilo de vida. Entonces, incluso en eso uno tiene que estar atento, porque la jornada es de crecimiento del climatrónico. Eso es lo que invito a los climatrónicos a hacer. Así que el climatrónico trabaja, tiene el apoyo de un grupo muy bueno, nuestro grupo en Telegram. Entonces, no está solo, ¿verdad? La persona que se queda completamente perdida y sola, no tiene a quién pedirle ayuda, no tiene con quién compartir la jornada. Nosotros no, nosotros estamos juntos, fortalecemos el ambiente, fortalecemos el movimiento, fortalecemos la profesión. El grupo de clientes tiene más de 600 miembros dentro del grupo, ¿entiendes? Así que siempre se está renovando, siempre entra gente nueva, siempre está creciendo, los veteranos reafirman ahí el compromiso y ayudan a todos. Entonces, el climatrónico va junto, por eso somos tan poderosos, porque no es solo Lauhander, no soy solo yo. Habla, Dileno. No soy solo yo, son varios climatrónicos ayudándose en todo Brasil, incluso fuera del país, pero nuestra fuerza está aquí en el país, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y por último, mira, el técnico de componentes no sabe cobrar por el servicio. Le da vergüenza cobrar porque piensa que está explotando al cliente cuando cambia un triac que sacó de una chatarra que consiguió, que encontró en la basura. Él encontró la chatarra en la basura, luego saca un componente de esa chatarra que encontró en la basura, después repara la placa de su cliente. Entonces él piensa que si cobra ahí 300 reales por reparar esa placa, 350 reales, 400 reales, siente que está explotando al cliente, que es un impostor, que es un sinvergüenza. Así es como se siente. Un tipo de mala índole como él, que agarra basura y la pone en la placa de su cliente, eso es lo que piensa, ¿no? Toma basura que encontró en la calle, no gastó nada o lo cuenta como si fuera casi un estafador, ¿entiendes? Hey, lo logré, engañé al tonto. En su cabeza es eso.
Entonces, o se siente un pillo, un contraventor, que hace algo muy incorrecto, pero es un pillo porque es muy listo, o ni siquiera lo hace porque piensa que estaría explotando. Entonces, no, dame 50 reales. No encajé nada, en mi cabeza no encajé nada, fue muy rápido. Él piensa que cuanto más rápido repara, más barato tiene que cobrar. Mira la mentalidad tan rara del que solo cambia componentes. El que solo cambia piezas, él piensa, no sabe cómo poner precio, se siente un impostor, no cree que pueda cobrar el valor correcto porque gastó tan poco. Entonces, en su voz se nota cuánto cree que no merece ese valor. En cambio, el climatrónico no, él cobra el precio justo, entiende cuál es su función en el mercado, entiende lo importante que es, entiende la solución que le brinda al cliente. Él tiene el poder que le da la solución que ofrece al cliente. ¿Qué solución y dónde? De hacer que la placa del cliente vuelva a funcionar, de que la persona pueda dormir bien por la noche, ¿entiendes? Él va a hacer que la placa del cliente vuelva a funcionar. La máquina del aire acondicionado del cliente volverá a tener vida. Porque si no, el cliente tendría que cambiar, poner una placa nueva que cuesta al menos 2,000 reales. O cambiar el aire acondicionado. ¿Cuántas personas cambian el aire acondicionado porque el defecto está en la placa? Miles en este Brasil enorme. Porque si el cliente tiene una placa de 2,000 reales, me paga 500 reales para reparar su placa, está gastando una cuarta parte del valor, 25%. Es muy barato para el cliente, hombre. No importa cuánto gasté yo para reparar su placa. No importa. Al cliente ni le importa eso. Un alumno mío cobró, sí, la semana pasada cobró 5,600 reales por la reparación de una placa que costaba 25,000. Él cobró el 20% del valor de la placa. La placa costaba 25,000. Él cobró 5,600. Y la reparación, al tipo no le interesa saber qué fue lo que cambió ahí, amigo. Él quiere su placa funcionando en la máquina. Y punto. El especialista en Climatronic sabe cómo poner precios y sabe cómo ganar dinero en este mercado, porque tienes muchas posibilidades de fijar mal el precio. Yo puse precios muy equivocados al principio y entonces dejas dinero sobre la mesa, no sabes, ni siquiera sabes cómo argumentar con el cliente, das el precio, esperas y rezas para que el cliente no regatee, que no pida descuento. Otra cosa también, muchos de ustedes no tienen competencia. El cliente va a pedir descuento y tú vas a decir, no, no bajo el precio. Entonces, él no va a tener con quién hacerlo. No va a tener a otro con quien hacerlo. Muchas veces pasa eso. No hay otro a quien llevarle el trabajo, ¿entiendes? Así es como juega el especialista en Climatronic. Ese es el juego del especialista en Climatronic. Entonces, Juanito, Charlie Brown, el que siempre lleva la contraria, el del contra, puede pensar así. Para mí Climatronic es solo cuestión de tener el certificado. También, y dicho sea de paso, es un certificado reconocido por el MEC, el único en el mercado. Nosotros sometimos nuestra formación a la aprobación del MEC. Viene el rector, la universidad, analiza mi curso, nuestra formación y dice, mira, esta formación, además de cumplir con el estándar, la vamos a avalar por el MEC. Entonces tenemos el sello del MEC, el A, el FOR, el miembro que se gradúa en la formación Climatronic, hace la certificación, un examen, ¿no? Hace el examen de certificación y puede recibir el certificado por el MEC. Tenemos varios certificados por todo Brasil. Somos los únicos en el mercado con certificación del MEC. Únicos, ¿por qué? Porque es una profesión, hermano. La gente que está enseñando por ahí ni siquiera te enseña a reparar la placa de cualquier manera. Aquí es una profesión, es convertirse en un profesional, ¿vale? Pero el climatrónico es más que un papel, de hecho, es más que una certificación. Es el resultado y el impacto que genera en el mercado. Es el resultado personal y el impacto que generamos en el mercado. Tenemos nuestra función en el mercado, aunque el fabricante tal vez no lo vea, aunque quizás ni el Estado lo vea, pero nosotros sabemos cuál es nuestra función en el mercado. Mientras haya clientes con fallas en placas de aire acondicionado, habrá trabajo y mercado para el climatrónico. Siempre. Y esto solo está creciendo, ¿verdad? Entonces, hoy en día los mejores profesionales del mantenimiento electrónico son los climatrónicos, sin lugar a dudas, ¿vale? Mis alumnos son muy buenos. ¿Por qué? Porque tenemos una inteligencia colectiva increíble. La semana pasada, amigo, estaba discutiendo con mi alumno sobre la regrabación de microcontroladores. Quizás no tengas ninguna idea sobre esto, pero cuando yo entré en este mercado, no se hablaba de regrabar microcontroladores. El microcontrolador es el cerebro de la placa. Sin él, la placa no funciona y a veces falla. Cuando hay una falla, todo el mundo en el mercado condena al micro, cuando en realidad es la placa. Nosotros, los climatrónicos, fuimos los pioneros en la regrabación de microcontroladores. Tanto es así que mis competidores compran mi curso para aprender cómo regrabar microcontroladores. ¿Entiendes? El tipo que da clases de reparación de placas aquí en internet, que es mi competidor directo, está bien, tiene que haber competencia, no hay problema, los conozco a todos y soy colega de todos, ¿no? Hablo con todos tranquilamente.
Ellos vienen, compran mi curso para aprender a regrabar microcontroladores conmigo, porque fuimos pioneros, mis alumnos y yo. Digo mis alumnos porque la semana pasada estaba conversando con un alumno mío que es doctor en física. El tipo es extremadamente nerd. Y ahí estábamos él y yo intercambiando ideas sobre la regrabación de microcontroladores. ¿Cómo regrabar tal micro? ¿Cómo regrabar tal micro? ¿Cómo analizar el circuito para regrabar tal micro? ¿Por qué? Porque ese es el nivel más avanzado que tenemos en el mantenimiento de aire acondicionado. Es lo que nos falta para dominarlo todo. Y cuando empecé era imposible, pero yo no creí que fuera imposible. Fui allí e hice lo que era imposible para el mercado. Regrabación de microcontrolador. Cuando entré en el mercado, nadie hablaba de eso. Nosotros los climatrónicos empezamos y plantamos la bandera ahí de que se puede reparar cualquier placa. Si se puede reparar cualquier placa, si el fabricante regraba, ¿por qué yo no puedo regrabar? Vamos a estudiar, sentémonos y estudiemos. Vamos a desbloquear eso. Y lo logramos. Y hoy ya regrabamos Consul, ya regrabamos Midea, ya regrabamos Electrolux, ya regrabamos el Sigri, ya regrabamos algunas Filco. ¿Por qué? Porque estudiamos, sabemos nuestro valor, no nos prostituimos por el mercado, por el precio. Porque cuanto más dinero gano, más puedo reinvertir en mi empresa, más puedo mejorar mi servicio. Todo eso es importante. Y así es como el climatrónico juega el juego, ¿vale? Entonces mis alumnos son los mejores profesionales del mercado. Sí, no veo tanta ventaja en ser climatrónico, la verdad. La persona puede pensar, ¿no? No veo tanta ventaja en ser climatrónico. Hay algunos tipos, ¿no? Hay unos tipos que son muy cracks, los más fuera de serie del mundo. Hay unos tipos que tienen el ego más grande que ellos mismos, se creen el rey del mundo y todavía piensan que aprenden más que nadie, porque son los mejores, los más increíbles. Y si no ves ventaja en ganar al menos 5,000 reales al mes trabajando sentado en un banco y ser reconocido en la sociedad como el tipo que arregla placas, o sea, el solucionador de problemas, generando impacto en tu vida, siendo un profesional muy solicitado para eso. En mi empresa de mantenimiento es así. Cuando nadie resuelve, llaman a la UTECLA va allí y lo soluciona. Cuando nadie resuelve, llaman a la UTECLA y nosotros vamos allí y lo solucionamos. ¿Entendiste? Tengo un mecánico aquí en Fortaleza que es ese tipo. Incluso le dije, amigo, voy aquí al taller más cercano, que no está lejos de donde suelo ir. Le digo, oye, ¿tienes espacio ahí? Él dice, tengo espacio dentro de 2 semanas. Él dijo, vaya, amigo, mi coche tuvo un problema esta semana. Le pregunté, ¿tienes espacio ahí? Él respondió, dentro de 2 semanas, Lowhander. Entonces le dije, vaya, hermano, voy a ver si es algo más sencillo, si es algo simple, lo resuelvo por aquí. Y era algo sencillo, él pudo resolverlo por aquí. Pero cuando es algo complicado, lo llevo al tipo que sé que lo resuelve y no tengo que preocuparme. La UTECLA es así y el Climatronic es así en el mercado. Es muy bueno, amigo, porque él da el precio y no hay regateo, porque sé que el tipo es de confianza. Él da el precio y es el que da y lo va a resolver. ¿Entiendes? Entonces, si no ves valor en eso, está bien. Pero yo sí lo veo y veo que eso genera un impacto en la vida de varias familias. Ser Climatronic cambia la vida de mucha gente, impacta el mercado. No es solo que mi alumno cambia su propia realidad, también cambia la de su familia. En el momento en que un alumno empieza a ganar más, pasa a ganar el doble de lo que ya ganaba, el triple de lo que ya ganaba, aumenta la facturación de su empresa, logra impactar no solo su vida, sino que la vida de su familia también se ve impactada, ¿cierto? Entonces, ese es el juego que yo juego, un juego de cambio de vida a través del mantenimiento electrónico. Cambió mi vida, cambió la vida de mi equipo y cambia la vida de varios de mis alumnos. El técnico común no tiene certificado. Climatrónico tiene certificado por el MEC. El técnico común no tiene título, define su profesión por lo que hace. ¿Y tú qué haces? Hermano, yo reparo placas. Vaya, qué definición de mierda, ¿eh? En cambio, el climatrónico se define como climatrónico. Explica quién es el climatrónico. Es la persona que repara cualquier placa del sector de climatización, un profesional sumamente calificado. El técnico común trabaja solo, sin apoyo. El climatrónico tiene un grupo increíble de apoyo. Eso es muy poderoso. Eso es muy poderoso. Si hay alguien que pregunta, hay un grupo donde ves a la gente obteniendo resultados. Mira, ese tipo tuvo resultados. Si él pudo, yo también puedo, ¿verdad? El tipo reparó, facturó 5,600 reales en una reparación. Vaya, ¿qué reparación es esa? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué tengo que hacer para hacer esa reparación también? Yo tengo una empresa de mantenimiento, así que vivo de lo que hablo y hago, lo pruebo y lo mejoro todo el tiempo. Entonces, el que sea mi alumno va a aprender con un profesor que lo vive. Le voy a decir, mira, no hagas eso, que va a salir mal. Hazlo así, porque ya lo hice de esa otra forma y salió mal. Gasté un dineral en eso. Ve por aquí, ve por allá. Y la persona obtiene resultados más rápido porque yo ya pasé por el camino que él va a recorrer. Ya pasé por eso, yo empecé desde cero.
Entonces, eso es todo. Ahora entendiste claramente qué es el climatrónico y qué es el técnico común. Climatrónico es el profesional que repara cualquier placa electrónica del sector de climatización. ¿Todo bien, gente? Perfecto. Gracias. Estamos juntos. Un abrazo. Me voy.